Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de la guerra china, la guerra civil china, ¿no? La revolución china. Esto inició en 1927 hasta el año de 1949. Se enfrentaron dos partidos muy contrarios, el Partido Nacionalista del Kuomintang y el Partido Comunista Chino de Mao Zedong. La guerra civil en este caso se va a iniciar con el Partido Nacionalista Chino o el Kuomintang, fundado y dirigido por Sun Yat-sen, quien condujo un levantamiento que acabó no solo con la dinastía Qing, sino también con el tradicional gobierno de los emperadores chinos. Aquí finaliza toda esa línea, ¿no?, de los emperadores. En 1912, Puyi, el último emperador chino manchú, fue destituido y recluido en la ciudad prohibida, actualmente en el centro de Pekín. Este mismo año se proclama como una nueva república china, ¿no? Una nueva república china que va a tener su capital en Pekín, ¿ya? De esta forma se va a iniciar por primera vez en China una democracia y se va a proponer, ¿no?, liberar al país del imperialismo extranjero, ¿no?, en este caso de los ingleses que estaban ocupando gran parte de China y de los japoneses también. El sucesor de Sun Yat-sen fue Chiang Kai-shek, quien orientó al país hacia un conservadurismo nacionalista, ¿no?, que logró sobre todo encontrarse con un bloque comunista, una oposición comunista, el partido de Mao Zedong, ¿ya? Tenía su fuerza entre los campesinos y defendía la necesidad de un reparto de la propiedad entre los campesinos pobres, ¿no? Eso es lo que buscaba Mao Zedong. Y de esta forma se van a enfrentar el Kuomintang con el Partido Comunista de Mao Zedong. Aquí en pantalla tenemos a Chiang Kai-shek, quien va a ser el sucesor de Sun Yat-sen. Él se va a oponer al comunismo en China y después de haber sido derrotado por el gobierno, por el ejército de Mao Zedong, va a escapar a Taiwán, donde va a morir como un dictador. Sun Yat-sen, en este caso lo estamos observando aquí, él fue el primer presidente de la República China y el fundador del Kuomintang, ¿ya? Entonces en esta parte existía algo muy importante que es la fase socialista, ¿ya? La expedición al norte, que va a empezar por el Kuomintang, los nacionalistas comenzaron en julio de 1926 la expedición en el norte, donde buscaron enfrentarse al ejército de Mao Zedong, ¿ya? De esta forma van a iniciar una acción que se va a considerar una de las más importantes para poder liberar China del feudalismo y porque los señores de la guerra debilitaban al país frente al expansionismo. Esta expedición fue asistida por consejeros y armamento soviético, hasta que Chiang Kai-shek los despidió tras un intento de secuestro en marzo de 1926. Además, va a empezar a expulsar, a eliminar a los comunistas en 1923 de su partido, ¿no? Entonces, de esta forma, va a empezar a tener su rival, ¿no?, que va a ser el poder militar del Partido Comunista, ¿ya? El Partido Comunista, en este caso, que iniciaron ataques ofensivos en contra del Kuomintang, en contra del Partido Nacionalista. En 1928-1939 se va a dar la guerra ya netamente de Chiang Kai-shek contra Mao Zedong. De este modo, el 7 de noviembre de 1931 se va a proclamar la República Soviética de China con Mao Zedong como presidente. Esta república fue llamada Soviet de Jiangxi. Xi'an pondrá en marcha una serie de campañas de exterminio para derrotar a los comunistas en Jiangxi. Valiéndose de la táctica de las guerrillas, el ejército de liberación del pueblo, que estaba dirigida por Mao Zedong, va a responder a los ataques de los nacionalistas
¿no? Donde Chiang Kai-shek va a preferir enfrentarse al ejército rojo antes que frenar a los japoneses. O sea, cuando se estaban enfrentando el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek contra el ejército comunista de Mao Zedong, que ambos eran chinos, ¿no? A la par se estaba dando una invasión japonesa, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? El partido nacionalista de Chiang Kai-shek va a preferir, en este caso, enfrentar a su enemigo comunista antes que expulsar a los japoneses, ¿ya? Aquí inicia un nuevo periodo que se va a llamar la Larga Marcha, que inicia en 1934 a 1935, donde las tropas comunistas, formadas por un aproximado de 86.000 personas, caminaron entre 6.000 y 10.000 kilómetros en más de un año, en 370 días, huyendo del ejército nacionalista para poder replantear su estrategia y ganar tiempo desde las montañas de Yudu hacia el noreste, ¿ya? El segundo Frente Unido. Mientras tanto, los japoneses comenzaron la ocupación de Manchuria, que era parte de China, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1937 y 1946. China fue invadida por muchos comunistas que idealizaban la Larga Marcha, transformándola, en vez de conocerla como una marcha de huida, sino un desfile heroico. Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha contra los japoneses y consiguieron ganarse el apoyo de la gran mayoría de los campesinos. Gracias a estos planteamientos, ¿no? De un cambio total, una revolución total en el aspecto económico, político y social, ¿ya? Sobre todo el reparto de las tierras para los más pobres, el aplazamiento de las deudas que tenían la gran mayoría, la limitación de los impuestos, o sea, reducir los impuestos, ¿no? Obviamente el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek se va a negar a aliarse con los comunistas para poder enfrentarse a los japoneses, lo que va a provocar que en 1936, en diciembre, sea secuestrado por Zhang Xueliang y Yang Hushen, ambos miembros del del partido, en este caso nacionalista del Kuomintang, o sea, de su mismo partido, lo secuestran y lo van a obligar a firmar el acuerdo con el Partido Comunista para eliminar a los japoneses, ¿no? Prácticamente una tregua existió entre ambos, entre el Kuomintang y el Partido Comunista. Una tregua para que eliminen o expulsen a los japoneses de una vez, ¿ya? Entonces unieron todas sus energías en combatir al expansionismo japonés. Sin embargo, esta colaboración fue mínima durante todo el conflicto. Inclusive tuvieron enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas en plena guerra a finales de 1940 y a principios de 1941. O sea, imagínense, ¿no? Deciden aliarse, deciden ser amigos por un momento y enfrentarse a los japoneses, pero cuando están enfrentándose a los japoneses, entre ellos van a empezar a pelear, ¿ya? El final de la contienda, que va a iniciar en 1940 y va a durar 9 años, después de la rendición japonesa, va a significar una guerra civil que enfrentó a nacionalistas y comunistas. Las fuerzas comunistas controlaban una gran parte del territorio chino, que reunía más de 100 millones de habitantes, la mayoría de ellos campesinos. El resto del territorio, es decir, las zonas costeras y la mayoría de las grandes ciudades, estaba en manos del Kuomintang, el partido nacionalista, quienes se oponían a esta reforma agraria que era presentada por Mao Zedong, por los comunistas. No querían una reforma agraria, no querían que las tierras se entreguen a los pobres, al campesino. Y estos contaban, obviamente, ¿no?, con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba al Partido Nacionalista, al Kuomintang. ¿Y quién creen que apoyaba al Partido Comunista de Mao Zedong? Obviamente, ¿no? La URSS, la Unión de la República Soviética, ¿ya? En 1947, estas fuerzas comunistas van a protagonizar una gran ofensiva que culminó con la reconquista de Manchuria y la conquista de las ciudades más importantes. El ejército nacionalista obviamente va a frenar esta lucha y los dirigentes del Kuomintang van a escapar, van a huir del continente y se van a refugiar en la isla de Formosa bajo la protección de los americanos. Es por esta razón, ¿no?, que quienes van a ganar fueron los del ejército comunista. Y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama oficialmente en Pekín la República Popular China.
partido político comunista. ¿Ya? De esta forma nace una nueva bandera de la República Popular China, la que estamos observando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? En 1949 se produce un cese no oficial a las hostilidades entre los bandos, o sea, los comunistas van a dominar China prácticamente, ¿no? De manera general, ¿ya? Eh, Tras estos hechos se esperaba la caída del gobierno nacionalista como consecuencia de una invasión comunista en Taiwán. En principio Estados Unidos no mostró tener un gran interés en apoyar al gobierno de Chiang Kai-shek. Entonces esta situación cambió completamente a raíz de la invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas en julio de 1905. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar nosotros esta línea de tiempo, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta porque son hechos muy importantes que se desarrollaron durante la Revolución China, que duró más de 30 años. Ya, más de 30 años. Recordemos que se enfrentaron dos bloques, los nacionalistas y los comunistas. Muy bien, estudiantes, entonces desarrollamos la práctica de la clase en la sesión